gracias. Gracias por venir. ¿Se escucha? Gracias por venir porque creo que había cosas más interesantes que hacer allá en la casa. Primero que todo le quiero dar gracias a doña Herminia, la dueña de este santuario, Mati, por estar ahí siempre, por darme ánimos, a todo el equipo de Vaga, que no podría nombrarlos a todos, pero todos han sido muy especiales, muy atentos. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es un poquito de todo el proceso que he tenido con mi obra, porque antes solo pintaba caballos. Después decidí dejar de pintar caballos porque entendí que el arte o la pintura tenía que tener algo diferente a simplemente pintar una figura para pegar en una pared. Y entendí que tenía que ser útil. Entonces sabía que tenía una técnica, que tenía un oficio, y ahora era qué voy a hacer con este oficio, cómo lo puedo poner a que sea útil. Y empecé todo un trabajo sobre el equilibrio, ¿cierto? Sobre el equilibrio, la interpretación del ser, esa forma de uno conocerse, y empecé con todo ese proceso. Y llevo más de 15 años con diferentes técnicas, diferentes materiales y diferentes temas. Llego a México y México me dio una paliza, no sé cómo le dicen acá, me dio una paliza, me ha doblegado, y sin darme cuenta mi obra empezó a cambiar. Influyó mucho la dueña de la galería y la directora, porque un día cualquiera alguien dijo, ¿pintas una pantera rosa? Y tenía que comer, y yo dije, bueno, yo la pinto. Y pinté la pantera rosa, después pinté un Speedy González, y cuando me dice la dueña, es que tienes que ser pop. Yo digo, wow, yo nunca he estudiado el pop, no me gusta, y empecé a estudiar el pop y entendí que el pop tiene que evolucionar. Cuando hablamos del pop nos enfocamos en Andy Warhol y una obra muy similar del resto del pop. Entonces decidí que tenía que hacer algo diferente, y una de las particularidades del pop es criticar las marcas. Yo dije, yo no las voy a criticar porque las marcas ya están ahí. El asunto es un asunto personal, es un asunto con el autocontrol. Entonces toda la obra está basada en el autocontrol. No es que esté mal uno pecar, no, sí está bien pecar, pero hay que ser muy consciente hasta dónde, cuándo, con quién peco. Porque si pecas mal, con la persona indicada, con los elementos indicados, con los productos indicados, te prometo que te lo van a cobrar. Entonces es más o menos lo que van a encontrar en toda la muestra. Entonces, bienvenido y gracias por venir. Gracias. Bueno, antes solo pintaba caballos, y entonces esa es una de las muestras que quedaron. El último caballo que me salga, porque ya no pinto más caballos. Cuando digo no más, es no más. Pero antes de este caballo pintaba los caballos con chapopote o alquitrán o brea, no sé cómo le llaman acá, chapopote. Y de ahí dejé los caballos y empecé todo un proceso con el equilibrio que fueron algo similar a eso. Mejor como esa obra que está allí, donde el elemento principal es la plomada, ese elemento que muestra la verticalidad, el centro y todo esto. Y todo este cuento de las especialidades representan esa interiorización, ese entrarse, son esas capas que tenemos los seres humanos y que debemos de ir entrando y mirando a ver cómo podemos conocernos a nosotros mismos. Acá empiezo ya ese elemento tan elemental como la plomada, lo empiezo a humanizar, y sigo todavía con la verticalidad, todavía así muy en el centro, porque desde pequeños nos enseñaron que hay dos extremos, que el izquierdo y el derecho, y que el derecho y el izquierdo son igual de malo, que no podemos ser extremistas, que tenemos que estar en el centro así. Y creí que eso era eso, por eso la exposición se llama Mi Recordatorio, porque ha sido más un trabajo con mi ser, ¿cierto? Entonces, si pasamos allí a la siguiente sala, como nos la organizó aquí nuestra querida Naima,
aún seguimos humanizando ese elemento de la formada, pero todavía no queda calidad, pero todavía la intención de seguir incrementando. Allá ya hay otro cambio que hago una serie que lo llamé Danza del Equilibrio. Esto ojalá no quede grabado, ni lo escriba, no lo vi en ningún libro. Con el tiempo entendí que estar en el centro, ese punto centro donde nos enseñaron, es otro extremo. Y es el peor de todos los extremos, porque es el extremo de la mediocridad. Te enseñan a estar ahí quieto, pero no te enseñan a ser consciente, porque es más fácil decirle a alguien, quédese quieto ahí, no coja para allá ni para allá, porque es malo. Quédese ahí. Entonces entendí que el asunto no es quedarse en ese punto, sino tomar conciencia, porque el problema no es el extremo izquierdo ni el extremo derecho, sino ser capaz de ir a uno y otro sin que ninguno de los dos te atrape y te vuelvas esclavo de ellos. Entonces eso solo lo logras cuando tienes conciencia, porque cuando te ponen en el punto centro no tienes conciencia, simplemente estás adoptando otro extremo y estás siendo esclavo de la cobardía. Entonces empiezo esta parte. De aquí, ojo, del chapopote voy al óleo, que todo esto es óleo, y cuando toco el pop, de nuevo me toca otra vez empezar a tomar el material del acrílico y volver a empezar a aprender a pintar con acrílico. Y empiezo con el acrílico. Entonces empecé una serie que ninguno está aquí, que era más pop, pop, pop. Y después empecé a ser un poco más crítico, más bien satírico que crítico. Y empecé toda esta serie utilizando la tecnología, la falta de movilidad, y empiezo un trabajo un poco más muy diferente, pero un poco diferente. Pero aquí empiezo a hacer una crítica a la tecnología, cómo la tecnología nos ha empezado a idiotizar literalmente. Igual, no sé si se han visto la película de no, te la tienen que ver. Sí, no hay una película que muestre más la idiotización del ser humano, lo imbéciles que nos volvemos, lo inútil, porque es inútil que nos vamos volviendo, y eso es lo triste. Entonces, eso es como esta parte. Y acá paso a lo de los teléfonos, las selfies. Que hago digo todavía con la tecnología, pero ya no es el plano, porque también empiezo a lucha contra lo plano del arte moderno. Y empiezo con eso. Hay tres obras que representan la alimentación del ego, ¿cierto? Aquí vas a ver esta payasa, puede ser también un payaso, ¿cierto? Pero la payasa está más linda que tu payaso. Y ves que tiene una brocha, siempre te han habido que la brocha sirve para cambiar, para pintar. Si tú te vas a pintar, usas una brocha. Por eso esta brocha tiene las cámaras de un Apple 13. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque representa que tú estás pintando una imagen que realmente no es, solo la pintas para el momento, para tu selfie. Y acá vemos la selfie antigua, la antigüita. Entonces, porque eso no es nuevo ahorita, porque ya es más fácil. Pero antes realmente también ha sido igual. Y cuando no existían las cámaras, existían los pintores y todo el mundo tenía en su séquito unos pintores para que le hicieran sus retratos, eran las selfies de la época. Entonces imagina un Napoleón Bonaparte que le encantaba que lo pintaran con un iPhone 13. No, eso estaba re loco, o sea, ese hubiera tenido muchísimas imágenes. Entonces es más o menos eso. La obra que tienen atrás representa, mira que normalmente se pinta el rostro triste y la máscara alegre. Yo lo hice al contrario. ¿Por qué? Porque es una decisión estar feliz. Tú decides, tú no necesitas nada exterior para estar feliz. Entonces es más o menos lo que representa esta sala. Si nos vamos a la sala allí, que allí hay algo del pop, el pop que no me gusta. ¿No te gusta pero entonces, ¿por qué las máquinas? Siempre máquinas. Yo no sé si la gente conoce la historia de Marilyn Monroe, es una máquina que corre demasiado duro. Se convirtió en el sex symbol de los años
de los años 60, qué mejor tentación que esa mujer. No solo para el hombre como tal o como mujer, sino también para los pintores de la época. O sea, fue la mujer que más pintaron en el arte pop, ¿cierto? Bueno, entonces es más o menos eso. Esta obra que está aquí se llama Ataraxia. Y este es el estado que ojalá todo el mundo pudiéramos llegar, es el complejo. ¿Sabe alguien qué significa ataraxia? Le hago el descuento del 50% a la una, a la Ataraxia es realmente la obra final o el principio de toda la exposición. No sé dónde ponerla, si final o principio. Ataraxia es el estado de no deseo, de no necesitar, de no querer, de sentirte en esta paz, pero no sino porque realmente te das cuenta que eres capaz de estar bien contigo mismo. Solamente le das rienda suelta a tus necesidades básicas, porque hemos confundido entre querer y necesitar. La mayoría de personas no piensan en el necesitar, sino en no, es que yo quiero. Entonces la gente ese yo quiero es el que lo lleva a una cantidad de problemas impresionantes. Entonces ataraxia es ese estado de no deseo, de tener autocontrol, que es lo que está realmente basado todo mi trabajo, ¿cierto? Y eso solo lo logras cuando tienes una capacidad de conocerte a ti mismo como ser humano y evaluar qué vale la pena y qué no en la vida, ¿sí? Vamos a las manzanas. Las manzanas ya es... Bueno, ya entramos al cuarto de empiezo ya con toda esa carreta ya es un poco compleja, ¿cierto? Y acá la manzana todo el mundo conoce de una u otra forma que la manzana es el símbolo de la tentación. Todo el mundo lo sabe, ¿cierto? De la tentación. Entonces todo se convirtió en un elemento más sencillo de explicarle a la gente, que la gente lo comprenda sin que fuera tan agresivo, porque creo que por allá todavía era un poco agresivo o todavía no sabía cómo explicarlo, aunque todavía no sé. Entonces encuentro la manzana como el tema fácil de decirle a la gente o llamar la atención, decir: hey, ven, en la vida hay cosas buenas y cosas malas, tú decides. Entonces tomo la manzana como el elemento de tentación, pero también como el elemento de salud. Si a ti te comparan una manzana con una Coca-Cola, ¿qué te representa? Lo que te beneficia y lo que no. Ojo, el problema no es la Coca-Cola, lo tomo como punto de referencia porque es un elemento demasiado cotidiano. Normalmente, honestamente, ¿quién no sabe que la Coca-Cola hace daño? ¿Todo el mundo sabe que la Coca-Cola hace daño o no? Entonces, es eso, es la relación. Por ejemplo, esta obra se llama Una de vez en cuando no hace daño. Y no es que tú no hagas las cosas o no te las tomes o no te las comas, el asunto es cuál es el equilibrio. Y aquí ella representa que es la contraparte, que es muchas Coca-Colas y una sola manzana, y muchas manzanas y una Coca-Cola. Es como el equilibrio, ¿sabes? Realmente qué te hace bien y qué no. Y eso solamente está en el autocontrol. Y así todo. Bienvenidos y ya. El resto se lo interpretan ustedes y se lo inventan. Lo que quieren. Llegó el abogado ya buscando. Te presento mi abogado. Bueno, bienvenidos y cualquier cosa ya me van preguntando. De a uno es más fácil. Exacto. Listo.